Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de Yo Quiero Programar y ahora ha llegado el momento de que veamos los lenguajes de programación y qué es programar. Vamos a indagar un poco sobre ese tema. Bien, ¿qué es un lenguaje de programación? Bueno, un lenguaje de programación es un lenguaje formal como el español, por ejemplo. Por eso se dice que es formal, porque nos da una forma de escribir instrucciones que nuestras computadoras pueden llegar a interpretar y a entender para realizar alguna acción o algo o alguna cosa. Como ejemplo, le podemos decir que abre un archivo de texto, escriba algo en el archivo y guarde nuevamente ese archivo. Esto es como un ejemplo de lo que sería una instrucción física. Pero también podemos darle funcionalidades lógicas, como por ejemplo comparar dos valores y dependiendo si el valor es verdadero o falso, cumplir alguna acción. Por ejemplo, si un número es mayor que otro, hace algo y si es menor hará otra cosa. Podríamos darle un comportamiento lógico sin la necesidad de escribir un archivo y demás. Podría hacerlo en la memoria. Algo para tener en cuenta es que muchos lo confunden con lenguajes informáticos, pero un lenguaje informático es usado en sí por los ordenadores, que a su vez incluyen estos lenguajes de programación. Así que tenerlo presente. Y todos nos preguntamos, ¿qué es programar? Bueno, supongamos que tenemos un problema, ¿no?, a resolver. Podemos crear un software que resuelva este problema en particular. Para esto primero lo que debemos hacer es escribir la lógica del problema utilizando algún código con algún lenguaje de programación fácil de entender para las personas, como por ejemplo JavaScript o C#, que son los dos lenguajes que vamos a ver de programación en estos diplomados. Una vez que tenemos todo listo, necesitamos transformarlo o, como se lo denomina comúnmente, compilarlo en un lenguaje a que la máquina pueda entender y pueda ejecutar. Luego, lo siguiente es probar, asegurarnos de que lo que pensamos lógicamente y programamos hace lo que nosotros realmente queríamos que haga. Y un tema que no es menor es documentar qué hace ese código o ese programa para darle, por ejemplo, un mantenimiento futuro en casos donde pueda fallar o si necesitamos realizarle alguna mejora. Supongamos lo siguiente, que escribo muchísimas líneas de código y no documento nada y no explico nada. Viene alguien que tiene que reparar esa funcionalidad o hacer una funcionalidad nueva a partir de esa. Si no entiende o no sabe cómo se hizo lo anterior, le va a llevar mucho más tiempo y le va a ser más difícil poder realizar su nueva tarea o su nuevo trabajo. Así que tener en cuenta que la documentación es bastante importante. Un código fuente se llama a la línea de códigos que se escriben los programas de software o las aplicaciones. Recordemos que un programa puede tener miles, inclusive millones de líneas de código, ¿no? ¿Se imaginan la cantidad de líneas que pueden llegar a tener el sistema operativo Windows? ¿Sí? Déjenlo ahí en los comentarios de YouTube. Este código fuente está escrito siempre en alguno de los lenguajes de programación. Puede ser escrito por uno o por muchos programadores. Aquí es donde se vuelve un poco interesante, ¿no? Porque si hay muchos programadores quiere decir que están agrupados en equipos, ¿no? Y se vuelve muy importante lo que es trabajar en equipo junto a otras personas. Un lenguaje de programación en realidad no puede ser, o un código fuente no puede ser ejecutado directamente. Por eso es necesario tener un traductor, por decirlo, o interpretador o el compilador, que lo que hace es transformar nuestro código fuente en un código que la máquina puede entender y casi siempre es un código entre ceros y unos, que es lo que entiende las computadoras o las máquinas. Para hacer esta transformación, como decíamos, utilizaremos los llamados compiladores o ensambladores, básicamente que es lo que hace es interpretar ese lenguaje y transformarlo a algo que la máquina puede entender. Vamos con un poco de historia ahora. Vamos a ver cómo han evolucionado los lenguajes de programación. Lo primero que aparece, bueno, el primero de todos, ¿no?, el código máquina, que es lo que entiende directamente una máquina o una computadora, y para eso debemos conocer específicamente el lenguaje de esa máquina, que es una mayoría de ceros y unos. Yo siempre me imagino, ¿no?, lo que debe ser escribir un programa todo en ceros y unos. Imagínense la cantidad de archivos y líneas que necesitaría. Bueno,
sería muchísimo. Para las máquinas es muy fácil entender los ceros y unos, pero para las personas la verdad es bastante complejo y bastante difícil. Por eso empiezan a evolucionar los lenguajes, ¿no? Las personas buscan una forma de reemplazar los ceros y unos y crear un lenguaje más ameno. Y el primer lenguaje que aparece es el lenguaje ensamblador, con el objetivo de hacerlo más legible para los seres humanos. Y se utilizan casi siempre, o se utilizaron las palabras en inglés. Era mucho más sencillo que usar estas palabras, como por ejemplo algunas palabras adherir, que significan sumar, sub para restar y mul para multiplicar. Y también podíamos llamar a subrutinas, algo muy interesante, que una subrutina podría tomarse como una fracción o un pedacito de código que resuelva algún problema específico y nos da un resultado. Esto lo vamos a ver mucho más adelante en el diplomado cuando estemos viendo el lenguaje. Este conjunto de palabras se lo comienza a llamar secuencia de instrucciones y a este primer conjunto se lo denomina lenguaje ensamblador, a estos sub que nombramos antes. Con el tiempo comenzaron a aparecer cada vez más lenguajes de programación que eran cada vez más amigables, ¿no? Y más fácil de interpretar y comprender, inclusive que el lenguaje ensamblador, que es bastante difícil de entender, aunque fue un primer paso a una mejor comprensión. Ada Lovelace, matemática y escritora británica, trabajó sobre una calculadora llamada máquina analítica y en 1843, una revista de renombre británico científica publicó las notas de Ada sobre esta máquina que estaba estudiando. Y hoy esas notas son tomadas como el primer algoritmo creado, convirtiéndola en la primer programadora de la historia. Algo realmente muy interesante. A lo largo del tiempo han aparecido muchísima cantidad de lenguajes de programación. El primero, como todos nombramos antes, en 1951 aparece el lenguaje ensamblador. Luego aparece Fortran y Comtran. Yo los vi en la facultad hace mucho tiempo, no sé si todavía los seguirán viendo, pero son bastante interesantes. Luego aparece Lisp, hoy es un lenguaje de programación que está siendo retomado, no sé si específicamente en el mismo para las criptomonedas. COBOL y RPG, COBOL, el lenguaje inmortal. Hoy por hoy todavía existen compañías que todavía usan habitualmente COBOL. Luego tenemos CPL, tenemos BASIC. Yo cuando empecé a programar, que tenía 10 años, programaba en BASIC, mis pequeños programitas ahí, el ahorcado y esas cosas. Luego aparece Logo. Logo, la verdad, yo lo usé, era un muy buen lenguaje para aprender a programar cuando uno es chico, ¿no? Trataba de que tiene lo que se le llamaba la tortuguita y por medio de comandos nosotros podíamos decirle a la tortuguita que se mueve y vaya haciendo un dibujo. La verdad es bastante interesante para que los chicos puedan aprender a programar. Luego aparece Pascal, uno de los grandes lenguajes de la historia también, yo lo he visto en la facultad. Pascal está basado, su nombre lo hereda del gran matemático Blaise Pascal. Y luego aparece C, Prolog y Smalltalk. Ya con Smalltalk estamos hablando de un paradigma que vamos a hablar acá en el diplomado, que es la orientación a objetos. Y C es muy de bajo nivel, de escritura de driver y esas cosas para los que entienden un poco más. En 1978 aparece SQL, que en realidad SQL es un lenguaje de consulta, ¿sí?, de datos para las bases de datos. Hay un estándar para eso. Y aparece también, bueno, C++, que es como la evolución de C, pero orientada a un paradigma nuevo de objetos. Aparece Ada, aparece en el 86 Objective-C y Erlang, en el 88 TCL, matemática, Perl en el 87, Haskell en el 90, Python, Visual Basic, HTML en el 91, Ruby y Lua en el 93, JavaScript, Delphi, bueno, y PHP y todos los lenguajes más modernos en el 95, C# en el 2001 y Visual Basic. También aparece F#, que es un nuevo paradigma, Groovy y también Scala. Y bueno, nada, en estos últimos tiempos han aparecido, por ejemplo, Scratch, Clojure, Go, Dart, TypeScript, Swift, y seguramente en el futuro aparecerán muchísimos lenguajes más, que muchos serán los como existen hoy o serán inventados para nuevas funcionalidades o nuevos casos específicos de utilización. Hasta acá hemos visto
qué es la programación, hemos tratado qué es programar, qué son los lenguajes de programación, también vimos una gran cantidad de ellos, ¿sí? Pero no se preocupen, no hay que conocerlos a todos para poder ser programador. Con uno alcanza, aún así, voy a contarles un secreto. Una vez que aprendieron uno, es muy sencillo o es más fácil de aprender uno nuevo. Y cuanto más ingresen en este mundo de la programación, cada vez se vuelve más sencillo aprender nuevas tecnologías y demás. Hasta algunos creo que ya hablan en ceros y unos, pero así que nada, si en algún momento quieren hablar ceros y unos, sigan con nosotros en Yo Quiero Programar. Lo que acabamos de ver en esta lección junto con Fernando Sonego es fundamental. Fíjense la cantidad de lenguajes de programación y eso que hemos revisado en la línea de tiempo solo hasta el año 2014. Desde el año 2014 hasta el año 2021 han surgido otros lenguajes de programación. Todos los años se crean nuevos lenguajes de programación. Algunos son más conocidos o más exitosos y otros no tanto. Pero lo último que acaba de decir Fernando es muy importante, ese secreto. Una vez que aprenden un lenguaje de programación y lo ponen en práctica, facilita aprender otros. Por supuesto, aprender un lenguaje de programación lleva tiempo. Este viaje recién comienza y este curso introductorio tiene como objetivo estandarizar, homogeneizar conceptos para que cuando arranques el diplomado número 1 correspondiente a HTML y CSS lo hagas de la mejor manera posible. Te recordamos que Yo Quiero Programar es un programa de formación completamente gratuito para desarrollar tus habilidades en programación web. Todas las instrucciones de cómo inscribirte en el programa se encuentran en la descripción de este video. Y quizás te preguntes por qué debería inscribirme si puedo ver los videos a través de YouTube. La respuesta es muy sencilla. Conosur.tech pone a disposición un sistema de aprendizaje. Ese sistema de aprendizaje tiene información adicional a la que estás viendo en este video y por otro lado tiene acceso o te permite tener acceso a quizzes que son evaluaciones rápidas y a ejercicios que vas a poder realizar y que un instructor del otro lado te va a poder dar feedback sobre el resultado. Cuando apruebes todas las lecciones y superes todos los quizzes, vas a poder acceder a un certificado en forma completamente gratuita para cada uno de los cursos y diplomados que tenemos a disposición. Más info en la descripción de este video. Nos vemos en la próxima lección donde vamos a conocer formas de clasificar a los lenguajes de programación.